Buenas tardes, bienvenidos a Gran Canaria Accesible, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria. Este programa tiene la misión de dar visibilidad a todas aquellas acciones, servicios, ayudas y actividades realizadas por el Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo y también por otros colectivos sectoriales que operan en nuestra isla en materia de accesibilidad. Con este programa trataremos de crear una cultura de sensibilización, una eliminación de estigmas que dificultan a todas aquellas personas con discapacidad a ejercer sus derechos y a participar más en la sociedad. En el día de hoy tenemos un invitado que voy a dar paso a él. Hablamos del señor Gustavo Sánchez Díaz, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Ingenio, adscrito al área de urbanismo y a la Concejalía de Accesibilidad. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Vinaya. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, explícanos un poco qué es Ingenio Color Festival. Bueno, es un evento con un carácter lúdico, deportivo, en el que el Ayuntamiento de Ingenio ha querido promover, sensibilizar aquellos valores sociales que queremos transmitir a la ciudadanía en general y especialmente a aquel colectivo de la población, de nuestros pequeños, nuestras pequeñas, ¿no? Que son los que en un futuro velarán también por estos valores, ¿no? Sí. Es un evento donde tratamos de que cualquier colectivo, cualquier persona, indistintamente de sus características físicas, de sus características de creencias religiosas, políticas, de cualquier forma puedan acceder a estos actos, puedan disfrutarlos en perfecta armonía con toda la demás población, ¿no? Ok, y nos podría explicar un poquito, o sea, cómo surge este tipo de evento, y entiendo que se realiza con colores, con polvos de colores, o sea, ¿cómo surge esta idea? Sí, efectivamente, como el nombre del evento indica, es el Ingenio Color Festival. Bueno, inicialmente la idea surge porque queríamos hacer algún evento que habitualmente se hiciera de forma más natural en otros ámbitos, pero queríamos que fuera, digamos, apto para todas las personas, ¿no? Vale. Entonces, inicialmente surge la idea con un compañero que en aquel momento estaba adscrito a Participación Ciudadana o participaba por lo menos con estas concejalías, y nos planteaba la opción de hacer una carrera, era simplemente una carrera, pero se trataba de una carrera de obstáculos. Y queríamos que fuera accesible, una carrera de obstáculos accesible en un entorno que inicialmente se barajaba, que era la parte baja del cauce del Barranco Boyadé, que con pistas de tierras y demás, pues se hacía un poquito complejo, ¿no? Por otro lado, ya existía un evento parecido, si no de obstáculos, pero sí existía una carrera muy parecida que se desarrollaba en Las Palmas de Gran Canaria, Sí. que organizaba Gran Canaria Accesible, y era un evento hecho más específico para personas con discapacidades, ¿no? Que podían disfrutar de un evento deportivo y demás, con independencia de esas características. Nos lo estuvimos planteando y quisimos ir un poquito más allá. Primero, no queríamos que fuera un acto integrador, sino inclusivo, ¿no? Inclusivo, correcto. Y me explico. Te pongo un ejemplo. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un parque infantil donde queremos que los niños y las niñas con discapacidades puedan disfrutar de esos elementos de juego, pues se trata de conseguir a lo mejor un espacio reservado para ellos, que ellos puedan disfrutar, donde el resto de niños a lo mejor pues tenga un poco más limitado el acceso porque se les reserva para que ellos tengan disponibilidad. Para ellos, correcto. Bien, es un acto que integra a los niños, pero no es inclusivo porque al fin y al cabo los aíslas en una zona y el resto de niños y niñas pueden verlo de otra forma, ¿no? Queríamos que fuera inclusivo, donde las personas de cualquier tipo puedan inscribirse, participar y que nadie tenga prejuicios de ningún tipo. Correcto. Entonces, quisimos ir un poquito más allá. Hablábamos de un acto accesible, pero queríamos que fuera una promoción, una sensibilización de valores sociales, de aquellos valores que los propios sistemas públicos de servicios sociales defienden. La igualdad,
la solidaridad, la accesibilidad efectivamente también entre ellos y valores de este tipo. Y nos llegaron unas imágenes de eventos que se hacen en distintas partes del mundo y que se habían, digamos, habían buscado inspiración en aquellos eventos que se hacen en la India, en Nepal, de los polvos de colores, esos festivales de colores, donde los colores tienen unos significados y demás. Entonces quisimos hacer algo parecido porque parece que el color camufla esos perjuicios que pueda tener la alegría sociedad, también. ¿no? Exactamente, alegría. Pero que todo el mundo estuviésemos bajo ese mismo manto de colores, sin que nadie te prejuzgue, sin que nadie estigmatice. Entonces surge la idea esta de crear un evento. Inicialmente se llamó de otra forma, porque digamos, había una marca que ya una entidad ya más o menos manejaba, y nosotros el primer año trabajamos con ellos, y a partir de ahí, como ya las filosofías de la empresa iban por un lado y la nuestra quería seguir siendo la de los valores sociales, pues creamos y registramos nuestra propia marca, que es la que hoy en día persiste, ¿no? Y efectivamente es un evento donde cada color que representa los colores del arco iris representan un valor social. Y es una carrera popular donde no hay premios materiales, ¿vale? Y donde todo el mundo participa de una forma muy cómoda, porque son recorridos cómodos, fáciles para hacer en familia, para hacer con discapacidades, cualquier circunstancia de estas. Y cada vez que pasamos de un tramo a otro, porque quisimos dividirlo en 7 tramos que simbolizaban esos valores, pues se lanzan unos colores, unos polvos de colores y demás que representan, simbolizan algo de esto, ¿no? Esa fue la idea inicial y hasta la fecha perdura. Y hasta la fecha, correcto. Y estos polvos de colores, para el tema de la salud, ¿qué garantías hay para la salud? Es decir, ¿existe a lo mejor alguna toxicidad o alergias? Mira, eso fue, es seguro, totalmente seguro. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos, porque cuando se habla de lanzar polvos de colores y no sabemos, al fin y al cabo hay un fabricante que te lo suministra y demás, y esto es como todo, como los alimentos, como los materiales sintéticos y demás, no sabemos ni de qué está compuesto, ni si hay toxicidad o no. Entonces nos informamos, pedimos las fichas técnicas de los materiales y demás. Al fin y al cabo es almidón de maíz, o sea, almidón del millo, como lo conocemos aquí en Canarias nosotros. Sí. Y los colorantes normalmente son colorantes alimentarios, son colorantes naturales. Entonces, no existe toxicidad, no existe riesgo de alergias. Incluso las personas que son alérgicas al gluten, que era una de las cosas que nos preocupaba inicialmente, pues tampoco les van a afectar porque es maíz, no es trigo ni es ningún alimento que pueda tener el gluten. Y la única preocupación que nos podía dar al final era, a la hora de lanzar esos polvos, el que te pueda caer en los ojos, afecciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, con la bolsa del corredor suministramos gafas de protección también. Vale. Asesoramos, aconsejamos a través de la página web cómo debemos utilizarlos para evitar problemas mayores. Y bueno, ya llevamos varios años con esto y nunca hemos tenido problemas. Y sin problema ninguno. Más allá de lo que la complejidad que pueda tener para quitar algún color o no de la piel una vez terminado el evento, que los colores más cálidos, los rojos y los violetas cuestan un poquitito más, hay que frotar un poquito más, pero fuera de ahí sin problema. Vale, pues bueno, hemos hablado un poquito de cómo surge este evento y bueno, el tema de los polvos de colores, que evidentemente lo hace único y muy alegre. ¿Cómo se financia este Ingenio Color Festival? Bueno, la financiación básicamente es con presupuesto municipal, ¿vale? Tenemos una parte que para nosotros es importantísima, que es la colaboración de Gran Canaria Accesible a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que nos ha concedido una subvención, viene a ser un 33% aproximadamente del presupuesto global, y es una gran ayuda, por supuesto, nos ayuda a sufragar los costes de todos los materiales de la bolsa del corredor, contratar ILSES y cosas por el estilo, ¿no? Es una ayuda importante. Inicialmente teníamos también la opción de los patrocinios de entidades privadas que colaboraban con nosotros, y eso nos hacía que en algunas ocasiones incluso para las arcas municipales el coste fuera
cero, que no tuviésemos ningún coste. Claro, es una Pero gran bueno, ayuda. eso no dura siempre, cada vez cuesta un poquito más conseguir patrocinios, los medios que tenemos para buscar esos patrocinios pues se disminuyen, entonces hoy en día casi todo son presupuestos municipales, esa ayuda importantísima del Cabildo de Gran Canaria y el pequeñito porcentaje que es casi simbólico de las inscripciones que se hacen. Vale, de todos los participantes, ¿no? Sí. Es ok. Me decías que se ha ido realizando pues año tras año, pero ¿desde cuándo se lleva realizando? Y no sé si ha habido algún parón en algún momento y cuándo será el próximo, ¿no? O sea, el festival. Nosotros empezamos con esta idea en el año 2016, fue el primero. Ahí fue cuando empezamos a funcionar con la otra marca, ¿vale? Luego ya el siguiente año, cuando ya vimos que debíamos coger otro camino, que queríamos seguir con esta idea de difundir, de sensibilizar, mientras que la otra parte pues buscaba más un evento lúdico puramente, como los que hay por ahí. Nosotros queríamos que fuera mucho más social, que aunque no sea económicamente tan atractivo, pero sí es más importante para nosotros. Entonces, a partir de ese momento, que fue en el año 2017 que continuamos con nuestra marca, hasta la fecha, todos los años hemos ido haciendo nuestras ediciones. Tuvimos el parón lógico de la pandemia del COVID, obviamente, donde el primer año que tuvimos que parar fue precisamente en plena pandemia, cuando se prohibieron esos actos multitudinarios. El segundo año ya que, bueno, se permitía actuar en alguno de esos eventos, pero preferimos mantenerlo un año más porque un poco por garantizar la seguridad también y remar un poco en favor de que la pandemia se extinguiese. Fueron 2 añitos que paramos ahí y hasta la fecha, pues, después de eso, retomamos otra vez la línea y seguimos, ¿no? Esos 2 añitos son los que aprovechamos nosotros. Como no podíamos desarrollar el evento, solicitamos al Cabildo de Gran Canaria el cambio de objeto de la subvención. Afortunadamente nos la concedieron. Y bueno, son inversiones que han quedado en el municipio en actuaciones de accesibilidad, sobre todo accesibilidad sensorial que Muy interesante, realizamos, claro. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en uno de los años actuamos a ver, nosotros en Ingenio tenemos un plan de accesibilidad que estamos siguiendo con las actuaciones normales y que todo ayuntamiento debe seguir por normativa, porque se nos exige que tengamos acciones de accesibilidad de cara a integrar a la población. Entonces, fuera de esos ámbitos que son obligatorios, por decirlo así, hay otras actuaciones que, aunque no están legisladas, nos llega un poquito a nuestro corazoncito, ¿no? Y queremos ir un poquito más allá. Entonces, en accesibilidad sensorial, por ejemplo, en personas con trastorno del espectro autista, quisimos hacer ahí una prueba, sobre todo con los niños y las niñas con este trastorno. En Ingenio tenemos algunos centros escolares, en el Instituto Alcarrizal, por ejemplo, y algunos centros más, donde tienen un aula en clave, donde trabajan con este tipo de población. Entonces quisimos probar a ver qué tal funcionaba, porque habíamos visto aquí en Canarias no se veía, pero en Península en algún sitio sí se había realizado algunos pictogramas en pasos de peatones y algo similar, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, nosotros decidimos hacer algo parecido aquí, cambiamos los materiales, utilizamos termoplásticos y demás. Hicimos una prueba en el Instituto del Carrizal y montamos unos pictogramas, que lo que viene a hacer es pues lo mismo que como padres o madres le enseñamos a nuestros hijos, de decirle cuando vas a cruzar el paso peatones hay que mirar y que cuando coche para cruzamos, pues bueno, los niños con trastorno del espectro autista, la comunicación como la entendemos nosotros, pues no es lo más adecuado. Entonces, funciona muy bien con el tema de los pictogramas. Entonces, montamos los 4 pictogramas que básicamente le viene a decir al niño pues lo mismo que le decimos nosotros a nuestros hijos. Párate, mire, cuando el coche está parado, cruza. Continúa. Quisimos hacer la prueba para saber si podíamos implementarlo en otros centros, sabiendo que ahí había niños con esas necesidades especiales. Nos pusimos de acuerdo con la dirección del centro y la verdad es que funcionaron maravillosamente bien. Me contaba la directora del centro que uno de los niños con trastorno del espectro autista
nunca se comunicaba oralmente con ellos. Y que justo en el momento en que hicieron esa prueba, que lo dejaron un poco a ver cómo reaccionaban ellos y lo entendían, uno de ellos habló por primera vez ante ellos y fue... ¡Ay, Dios! Entonces, Qué emocionante, la verdad, ver que eso funciona, es como ¿no? si de repente alguien dice, hombre, han pensado en nosotros, ¿no? Sí. Por fin me siento entendido o algo por el estilo, ¿no? Identificado, Y es emotivo. integrado. Con el termoplástico hicimos pruebas, nos trajimos a la persona invidente, lo probamos hasta que conseguimos el espesor justo y la forma justa para que él lo detectara. Entonces, a partir de ahí, los instalamos, ha funcionado perfectamente. Pues muy Fue un parón, interesante, pero interesante en otras claro, materias que nos venían claro. bien. Y a partir de ahí, pues ya retomamos el Ingenio Color, porque la intención nuestra es seguir promocionando y... Esta actividad. Exacto. Exacto. ¿Y cuándo tendremos la próxima? Ahora en el 2025. La próxima en el 2025 no te puedo decir cuándo, Mes porque exacto jugamos. todavía, una Normalmente pista. se intentan desarrollar en junio, julio, por ahí, Vale. que son unos meses buenos, agradables, atractivos para este tipo de eventos. Al aire libre y todo. Pero ¿no? bueno, te digo que hay veces que estamos hablando de un municipio donde hay eventos un poquito importantes, a pesar de que tampoco es un municipio muy amplio. Porque esto se realiza en Ingenio, ¿no? Sí, se hace en Entiendo, Ingenio, claro, en el como municipio de se Ingenio, nombra en la zona de Carrizal concretamente. Vale. Entonces, en Ingenio tenemos otros eventos que son muy importantes y que ya tienen una reputación importante. Recorrido largo ya. Como es el Festival Internacional de Folclore y demás. Entonces, cuando se producen esos eventos y más o menos intentan coincidir en las mismas fechas, que son las más adecuadas para desarrollarlo, Es difícil colocarlo, ¿no? hay un Sí. problema de logística, de recursos, de medios humanos para poder atenderlos a todos. Entonces hay que distanciarlos un poquito más. Ya te digo, nosotros hasta ahora siempre lo hacíamos en junio, julio, por ahí. El año pasado nos tocó en octubre. O sea que Ok. tuvimos suerte, el tiempo nos dio una tregua, pero intentamos que sea un poquito más. Cuando ya se fije la fecha, digamos, van a salir en las redes sociales, en prensa y demás, la gente va a estar informada. Estaremos pendientes para que la población participe y cada vez sea más la participación en este tipo de eventos. Cuéntame un poquito, o sea, ¿qué actividades se realizan en este festival? O sea, aparte de la carrera que me has comentado, entiendo que, no sé, hay música, comida, algún otro tipo de actividad para participar los ciudadanos. Bueno, sí, efectivamente, la actividad principal es esa carrera. Sí. Tenemos dos modalidades, una de 1 kilómetro para niños y niñas de 5 añitos, inferiores a 5 años. Y luego tenemos ya la modalidad de 4 kilómetros. No es una distancia tampoco abusiva, o sea que cualquiera la hace tranquilamente. Sí, no hace falta tener un gran estado físico, ¿no? Podemos hacerlo todos. Yo te digo que yo la hago y yo no soy... Entonces, en la de 4 kilómetros ya participan personas adultas y demás. También te digo, los niños y niñas menores de 5 años que hacen 1 kilómetro, casi siempre les sabe a poco y terminan haciendo la de 4 kilómetros con sus papás y mamás, ¿no? Entonces, tenemos esas dos modalidades. Como te decía, el objetivo aquí es acumular la mayor cantidad de polvo de color que podamos, ¿no? Ahí vamos a salir todos coloreados de arriba abajo. A lo largo del recorrido se hacen pequeñas actividades digamos, de animación, de dinamización. Sí. Hay años que hemos contado con, bueno, pues lo típico, con batucadas, comparsas, cosas así. Un año tuvimos un grupito que estaba genial de chácaras y tambores. Y un año tuvimos ahí un cuarteto de música clásica que fue espectacular, porque vienes de la zona de la salida y de meta, que es donde se monta el escenario, donde están los speakers animando mucho, con mucho ruido y tal. Y cuando ya te alejas, a 1 kilómetro más o menos, te llega esa música clásica que parece que es como un oasis, ¿no? de tranquilidad en ese momento, y notas que la gente cuando llega a ese punto ralentizaba la marcha, se paraban, escuchaban un ratito, continuaban. Entonces es introducir otras formas de transportar a la gente a otros sitios en ese entorno, ¿no? Actividades luego pues eso, en la zona donde al finalizar ya se organiza, vamos a decir, la fiesta, por decirlo de alguna forma, y ahí normalmente pues hacemos
Hay veces que ponemos alguna exposición. Un año tuvimos una exposición estupenda de fotografía de un compañero, de Iván. Estaban relacionados con algunos de los valores que se desarrollan en la carrera, en el evento, perdón. Y tenemos, por ejemplo, casi siempre montamos un mural enorme que tiene el logo y el nombre del evento. Y una frase que es la que más destaca, porque todo el fondo es blanco y lo que destaca es simplemente deja tu huella por la inclusión, y va dirigido principalmente a los niños y niñas, ¿no? Es una forma de inculcarles un poco esos valores positivos, ¿no? Montamos una serie de bol con colores, con pintura, que son aptas para los niños, son témperas y cosas por el estilo. Pintan en ese mural, y ¿no? ellos dejan sus huellas, ¿tá? Y es curioso porque te llegan los niños, te llegan los papás, las mamás, las mascotas, porque el evento se llevan mascotas también y dejan su huellita también. Entonces, al finalizar el evento tenemos un mural precioso lleno de huellas de manos, de niños, de personas mayores, de patitas y cosas por el estilo, ¿no? Una muy buena idea. Un mensaje curioso. Y luego solemos finalizar, bueno, montamos stand a veces también para dar un poco a conocer también el trabajo que desarrollan día a día de una forma tan importante las organizaciones no gubernamentales, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, con personas inmigrantes, del colectivo LGTBI. Pues a estos colectivos les damos un poquito de espacio también para que ellos hagan llegar a la población su trabajo y concienciar de los problemas con los que viven estas personas a diario, ¿no? Y luego pues finalizamos con un concierto, un poco para ya rematar el día. Y luego, completo. Comida, como dice, pues bueno, alguna food truck, alguna cosita para que la gente tenga ahí cerca. Se hace un domingo, entonces hay muchos comercios que están cerrados. Claro. Y aunque esto sirve para dinamizar también el área comercial, digamos, es algo secundario, pero sirve también para esto. Pero al fin y al cabo se desarrolla los domingos siempre, que es el mejor día para ir en familia, por los trabajos y demás. Y entonces pues se montan alguna food truck, algún kiosquito o algo que permita pues tomar algún refrigerio o algo por el estilo, ¿no? Bueno, entiendo que se lleva todo el domingo ahí, prácticamente sí. todo el domingo, de jornada de domingo. Y a ver, ¿cuántas personas tienen previsto que acudan a este evento? Normalmente, ¿cuál es la media que ha sido en los anteriores? Normalmente, cuando se abre para que las personas participen, siempre se hablan de unas 1000 plazas aproximadamente. Sí. Luego depende de cada año. Hay años que hemos tenido que ampliar a 1500, hay años que pues, no se inscriben tantas personas y no llegamos a los 1000. Bueno, lo normal suele rondar entre 1200, 1300 aproximadamente. Tratamos de poner un límite efectivamente en los 1500 porque al final, cuando nos pasamos ya mucho del aforo, ya se empiezan a complicar los planes de seguridad, los seguros y todas estas cosas, ¿no? Sí, llevarlo a cabo la producción se complica más. Entonces, tratamos de limitarlo en ese punto de participantes directos, por decirlo de alguna forma, porque luego participación indirecta hay mucha también, porque acude mucha gente a ver el evento, que está en los alrededores, ven la carrera, claro, alguna otra forma están integrados, sí, se llenan de polvo también. Igual. Vale. Y participan del concierto y de esas actividades paralelas que se hacen, como en cualquier acto festivo que se puede hacer en cualquier municipio, ¿no? Vale, entendido. ¿Y cuáles son las condiciones para participar? ¿Qué tiene que hacer nuestros televidentes si quieren participar de este evento? Condiciones no pedimos ninguna más que respeto, solidaridad y poco más. O sea, no hay unas condiciones que tú debas cumplir, unas condiciones físicas o demás, como a lo mejor puede ocurrir en unas pruebas deportivas más importantes, ¿no? Más importante para los deportistas, para mí esto es mucho más importante. Sí. Entonces no se piden condiciones de ningún tipo. Se abre un periodo de inscripción porque efectivamente sí hay que inscribirse, por lo que te comentaba. ¿A través de la página del ayuntamiento? Efectivamente, ¿O sí, ahí se abre normalmente se redirige a las personas a una página donde hacen una inscripción online. Sí. Se cobra un pequeño importe que es algo simbólico para niños y para personas adultas. Y en algunos casos,
en algunos casos, bueno, cada vez son más amplios, desgraciadamente. Recibimos listados bastante discretos de la Concejalía de Servicios Sociales, donde lo que se trata es de aquellas familias que no tengan una situación socioeconómica favorable, puedan ellos a lo mejor participar en un evento de estas características sin tener que costeárselo, ¿no? Entonces, pues son inscripciones gratuitas que también se ceden. Bueno, y como última pregunta, o sea, tú que has vivido desde dentro este festival, ¿qué es lo que destacas del evento, según desde tu punto de vista? Y a los participantes, ¿qué les aconsejas para que disfruten de este evento? Mira, yo casi siempre cuando participo, pues participo desde, digamos, colaborando con la organización. Entonces, casi siempre estás en una zona atendiendo tus funciones y demás, y no haces ese recorrido como me hubiese gustado hacerlo. Pero bueno, yo con lo que me quedo del evento es que al final el trabajo que haces para digamos, promocionar esos valores sociales, notas que sí que funcionan, que calan. Te pongo un ejemplo que a mí siempre me hacía saltar las lágrimas, sobre todo en las primeras ediciones, ya luego me voy curando. Pero en las primeras ediciones, a ver, nosotros siempre los conciertos consideramos que son conciertos accesibles, es decir, personas sordas pueden disfrutar del concierto también. ¿Cómo? Bueno, yo sé, normalmente sin que le digas nada, estas personas se ubican más cerca del escenario, más cerca de las columnas de sonido y reciben las vibraciones. Entre eso, el movimiento de los artistas, de los cantantes y demás, les transmite ese ritmo. Sí. ¿Qué nos falta? La letra. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas canciones para saber qué están cantando, entender las canciones o cantarlas si quieren? Porque aunque resulte chocante, las cantan. Bueno, pues disponemos de ILSE, de intérprete de lenguas de signos en el escenario. Previamente nosotros tenemos que hacernos, que a veces da un poquito de lata, porque depende de los representantes y demás de los grupos, nos hacemos con ese listado de canciones, o con las letras, o bien con las canciones, con los nombres de las canciones si son conocidas, y se las pasamos a los intérpretes de lengua de signos con bastante antelación, y ellos se la preparan. Porque no queremos que traduzcan la letra, queremos que interpreten la canción. Todos lo hemos visto, a quien le guste, como a mí me encanta, María Rosalén, que se acompaña de Bea, la intérprete de lengua de signos, y es una maravilla cómo transmite las canciones de Rosalén. Pues queremos que, hombre, no llegamos a tanto, pero sí queremos que la gente que acude a ese concierto con esas necesidades disfruten de eso también. Y se consigue. Entonces, es curioso, pero ves que cerca del escenario siempre se forma un grupito de gente que cantan las canciones en lengua de signos con el intérprete, porque se las conoce y las cantan. Y es mucho más curioso, y que es lo que a mí me emociona, y es donde tú dices, oye, estamos promocionándolo y funciona, porque estamos sensibilizando, y es como ver que al principio, cuando acaba una canción, todos aplaudimos, y las personas sordas aplauden en lengua de signos, y cuando ya llevamos 4 o 5 canciones, es mucho más la gente que aplaude de esta forma que los que aplaudimos así. Entonces, es un efecto de contagio, pero de sensibilización. O sea, la gente normaliza esa situación. Y es un gesto que a lo mejor puede ser irrisorio, pero es un gesto pequeño, pero muy importante. Es importante y muy bonito, sí. Esas son las cosas que te llenan. Y ver, donde quiera que miras, no ves sino gente sonriendo, ¿sabes? No hay mala... No hay tristeza. No, está muy bien. Ves gente en silla de ruedas, ves personas ciegas que se acompañan, personas en carritos de bebé, tenemos de todo. Pues Gustavo, me encantaría seguir conversando contigo porque verdaderamente es un evento muy bonito el que nos has comentado. Estaremos pendientes para el próximo evento que va a ser realizado en el 2025, estaremos pendientes de esas plataformas para ver en qué mes se llevará a cabo. Te invitamos. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito, por informar a los televidentes sobre Ingenio Color Festival. Y ustedes no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con otro invitado. Accesibilidad. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro
futuro posible, una isla llena de ilusión. Si tomas conciencia de la diferencia, no todos tenemos la misma experiencia. Un mundo accesible es la solución, un mundo sensible de plena inclusión. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque en la inclusión no hay discusión. Porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal. Porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Accesibilidad, accesibilidad. Entornos seguros, sin barreras ni muros, que nadie se vea metido en apuros. Tu vida fluida y muy divertida, disfrútala a tope, que nada lo impida. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque la inclusión no tiene objeción. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Gran Canaria, isla de inclusión. El turismo de Gran Canaria representa el 34% de nuestro Producto Interior Bruto, acoge al 40% de la demanda de obra de empleo en la isla de Gran Canaria. Entonces es necesario que abramos esta participación en la economía insular del turismo a toda la sociedad, también a las personas con discapacidad. No podemos obviar que el turismo es nuestra principal industria y por tanto que Gran Canaria sea una isla accesible en su conjunto y que garantice que toda la oferta hotelera, extrahotelera, pero también las actividades complementarias sean accesibles, nos convierte en un destino de además más inclusivo y por tanto más justo, un destino más atractivo para una parte importante de la población. Creemos que es importante abordar el turismo y la accesibilidad en el turismo de manera global y con esa intención venimos, ¿no?, de poderlo trasladar, de hacer ver las necesidades de las entidades y sobre todo también hacerles ver a las personas y a las empresas que tienen que ver en el turismo que también el mercado de personas con discapacidad es una oportunidad para poder captar nuevos clientes. Después de esta pequeña pausa, seguimos con nuestro próximo invitado en esta tarde de hoy. Tenemos aquí al señor Ricardo Redondas Marrero, director gerente del Instituto Social y Sociosanitario de Gran Canaria, comúnmente conocido como IAS. Bienvenido, Ricardo, encantada de tenerte aquí con nosotros, de que compartas esta tarde y de que hablemos un poquito de toda la labor que tiene el Instituto de Atención Social y Sociosanitario de Gran Canaria. ¿Me podrías decir, Ricardo, cuándo nació el instituto, este proyecto? Un placer estar con ustedes y tener un poco de tiempo para contar a la ciudadanía, ¿no?, qué se hace desde el instituto y cómo es nuestra visión acerca
de la labor que desarrollamos, ¿no? Y me preguntabas precisamente por los inicios del Sí, instituto. los inicios, exactamente. Sí, formalmente el instituto nace en 1998, ya podemos decir que del siglo pasado, pero es verdad que el Cabildo de Gran Canaria tiene un histórico de más de 100 años de vinculación en el ámbito sanitario y en el ámbito social. Entonces, cuando surge el Instituto de Atención Social y Sanitaria, ya hereda los servicios que tenía el Cabildo, como el Hospital San Martín, como el Hospital Psiquiátrico o el Sanatorio Dermatológico, ¿no? Y si bien es verdad que estos servicios son muy antiguos y vienen de una época en la que hablábamos de beneficencia y no desde la perspectiva de derechos que hablamos ahora. Correcto. ¿Y cuáles son los fines de interés general que tiene el instituto? Bueno, nuestro fuerte, ¿no? Nuestra vocación principal es la de la atención sociosanitaria, ¿no? Y a mí me gusta recordar que también entre los fines que están en los estatutos del instituto figura la prevención de la vulnerabilidad social en todas las edades. Porque me parece importantísimo que también en el ámbito sociosanitario no solo estamos enfocados a la prestación de servicios, a la asistencia, sino que también trabajamos la prevención. Correcto. Dentro de lo que me comentas, ¿qué grupos de población podemos decir que se atiende en el instituto a través de, supongo, de diferentes centros que se pueda dividir? ¿Cuál es la población que se atiende? Entiendo que debe haber una población directa e indirecta también, ¿no? Y a mí me gusta siempre destacar que en el IAS atendemos a personas con sus características y sus situaciones individuales y específicas. Y para clarificar un poco de, bueno, pero ¿a qué personas, no? Pues atendemos a personas mayores, a personas en situación de discapacidad y a personas con problemas de salud mental. Y ahora, si quieres, podemos hablar un poco de cómo hacemos esa atención y cómo son las tipologías de servicios que presta el instituto. Correcto. También entiendo que hay apoyo como a esas familias, ¿no? A nivel a lo mejor psicológico o demás, puede haber también ese tipo de atención. Sí, en lo que consideramos atención integral a la persona, incluimos no solo a la persona, sino a su entorno, y el entorno más inmediato es el de la familia. La familia, es correcto. ¿Cuáles son los diferentes centros entonces con los que se puede decir que cuenta el instituto? O sea, se divide en diferentes centros de atención a esa población. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podríamos decir que digamos, son? Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero para un resumen. Claro, para poder avanzar algo, ¿no? Cuéntame un poquito. Te puedo contar que por un lado están los servicios residenciales, lo que conocemos habitualmente como las residencias, en sus distintas modalidades, para las personas mayores, Sí. pero también para salud mental y también para discapacidad. Por otro lado, hay otro tipo de servicios más cercanos a la persona en la comunidad, que serían, por ejemplo, los centros de día y los centros ocupacionales, y también las viviendas tuteladas y los hogares funcionales, que son viviendas, hogares integrados en la comunidad. De hecho, gran parte de la población no sabe que en su barrio, que en su edificio, hay una vivienda tutelada o un hogar funcional del IAS. Y por último, hay una serie de servicios más cercanos a la persona en su domicilio, que nos permiten atender a las personas sin que éstas abandonen su espacio vital, y se serían servicios como el servicio de atención domiciliaria, la teleasistencia y también el servicio de promoción de la autonomía personal, que lo que persiguen es que las personas se mantengan el máximo tiempo en su entorno vital, porque la mayoría de las personas quieren continuar en su ámbito. Su ámbito es su casa, su barrio, su comunidad. Siempre y cuando, o sea, si se pueda o se permita, ¿no? Que no haya a lo mejor alguna dependencia total que ya haya que trasladarlo a algún centro, ¿no? Ha dado con la clave, ¿no? Cuando una persona debería estar en una residencia y no en su domicilio, pues lo ideal sería que esa situación se diera cuando la persona lo necesita, o sea, que las residencias no sería una cuestión de gusto, sino de necesidad. Y por otro lado, cuando la persona quisiera, o sea, que no acabara en una residencia
de forma obligatoria o cuando fracasa el sistema o cuando claudica la familia, sino que la persona quiere ir a la residencia porque considera que es allí donde mejor la van a atender, donde va a recibir los mejores cuidados, ¿no? Entonces es muy importante trabajar para que las residencias realmente sean puntos donde están personas que quieren estar allí y donde solo están las personas que lo necesitan, ¿no? Y quedarían el resto de situaciones más en el ámbito de la comunidad. Las personas en su mayoría quieren estar en su casa, con su familia, con su barrio y su ámbito habitual de convivencia. Entendido, Ricardo. Y a ver, cuéntanos, bueno, nos dijiste un poco los servicios de algunos de los centros, pero bueno, por ejemplo, de los centros para mayores, ¿con qué servicios cuentan cuando ya tienen que irse allí? Uh-huh. Cuentan un poquito los servicios a lo mejor de cada uno de los centros que puedan haber o que se puedan ofrecer a las personas que tengan que acceder a ellos. Partiendo del principio de que lo que buscamos es la atención centrada en la persona, uh-huh, la cantidad de servicios entendido como terapias o servicios técnicos prestados a la persona son innumerables. Dependiendo de la tipología del centro, pues contamos con profesionales del ámbito de la psicología, enfermería, medicina, fisioterapia, terapeutas ocupacionales, técnicos en dinamización sociocultural. Entonces, la cantidad de herramientas por esa riqueza del personal, pero también por los medios técnicos y ahora en los últimos años con los medios digitales que contamos, hacen que la diversidad de servicios sea enorme para cada uno de los perfiles y en cada uno de los centros, atendiendo a los distintos niveles de necesidad que tienen las personas, ¿no? Y, por ejemplo, a día de hoy, ¿a cuántas personas se atienden más o menos en cada uno de estos centros? Bueno, en el global del instituto, a día de hoy atendemos a más de 8.200 personas. Y confiamos en que en este 2025 acabemos con cifras por encima de 9.000 personas. Lo que quiere decir que este año vamos a crecer en 889 plazas. Es el mayor incremento jamás registrado, no solamente en Gran Canaria. Repartido en los diferentes centros, ¿no? Repartido de cifras globales. En las diferentes tipologías de servicios, 889 plazas. Como te decía, es el mayor incremento que se ha producido en Gran Canaria, pero también es el mayor incremento anual jamás visto en Canarias. De verdad que ha sido una apuesta importantísima por la prestación de servicios sociosanitarios en Gran Canaria. Ese supongo que es un reto que se da ahora de manera inmediata para el Instituto de Asociación de Atención Sociosanitaria, ¿no? Es un reto inmediato, uh-huh, y es también un reto a medio y largo plazo, porque esas plazas que implementamos ahora llegan para quedarse, no son plazas que se pongan circunstancialmente en 2025, sino que continuarán durante años y décadas. Pero es más, es que atendiendo a la situación en la que nos encontramos, con un aumento claro de la dependencia y del envejecimiento en Gran Canaria, estas plazas van a seguir aumentando. Es decir, en los próximos años veremos incrementos similares a este importante incremento de 2025. Y ese mayor incremento, o sea, ¿dónde se ve más? ¿En qué centro se ve más? Por ejemplo, en la atención a mayores con dependencia absoluta, o ¿está repartido de alguna otra forma? Es una pregunta muy, muy interesante porque donde tenemos un mayor volumen de demanda, sí, uh-huh, claramente es en el ámbito de los mayores. Sí. Yo destacaría dos fenómenos. Por un lado, el envejecimiento de la población. Canarias no es de las comunidades más envejecidas, pero sí es de las comunidades que están envejeciendo a un ritmo más alto. Es decir, hay otras comunidades, siempre se nombra Asturias, que tienen un porcentaje de mayores superior a la media nacional. Pero la velocidad con la que estamos envejeciendo en Canarias no me lo esperaba yo en Canarias, la verdad. Pues digamos que el fenómeno del envejecimiento poblacional, sí, es un fenómeno que a Canarias ha llegado a destiempo, ha llegado tarde.
Por eso somos ahora los que más envejecemos. Antes teníamos una población... Claro, que siempre se ha escuchado que aquí o sea, se envejecía tarde, por así decirlo, y ahora es a un ritmo mucho más acelerado. Digamos Entonces, que la evolución de la pirámide de población hace que el impacto que vamos a recibir en los próximos años en cuanto a envejecimiento es mayor en Canarias que en otras comunidades autónomas. pues será un reto entonces. Es un reto. Precisamente es un gran reto al que se tengan que enfrentar. Y actualmente, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta, por ejemplo, la sociedad en Canarias o Gran Canaria en este caso en materia sociosanitaria? Bueno, si pensáramos en los retos de la población, yo tendría que señalar, por un lado, el cómo evoluciona el envejecimiento en la sociedad, como hemos nombrado, y por otro lado, cómo nos comportamos ante ese envejecimiento. Ejemplo de esto que quiero comentar, la soledad o la soledad no deseada. No se trata solamente de que ahora haya más personas mayores, sino cómo envejecemos y cómo nos comportamos como sociedad, cómo convivimos, qué está pasando, que ahora nos encontramos cada día con más casos de soledad y en concreto siempre decimos, ponemos la etiqueta de soledad no deseada, ¿no? De cuánto impacto tiene esa soledad o cuánto de fuerte es ese sentimiento de soledad o de vacío ante la vida. Estamos hablando de situaciones que pueden llegar a ser trágicas y que son titulares en la prensa, como que fallece una persona y tardamos muchos días en descubrir. Saber de ella o saber que ya no está. Sí. Ajá. Es muy triste, pero algunas veces porque nadie la ha echado de menos, porque vivimos en un entorno donde esa persona no ha sido echada en falta en ningún ámbito, ni en su ámbito familiar, por el tipo de relaciones que tiene o porque sus familiares han fallecido, pero tampoco la han echado en falta en su ámbito comunitario. Su vecino, el panadero, el de la tienda, el del supermercado, el del banco. Sí, correcto, la gente del barrio. Ese puede ser un caso extremo, ¿no? Sí. Pero sin llegar a esta situación tan extrema y de portada de periódico, en el día a día vemos muchísimas situaciones de personas mayores que conviven en su día a día con la soledad o que les acompaña un sentimiento de soledad por la forma en la que nos hemos organizado en esta sociedad. Entonces, eso en sí mismo es un reto para la sociedad, es decir, ¿cómo nos queremos organizar? Estaríamos hablando de que hemos construido una sociedad más pensada en el individualismo, en el consumo, en el ocio, y hemos puesto menos valor en la convivencia, en los espacios en comunidad, en cómo queremos cuidar y ser cuidados, cómo queremos construir ese espacio de convivencia, ¿no? Y a lo mejor hay quien lo ha resumido de esta forma, ¿no? Que hay que pasar de una sociedad de consumo a una sociedad de los cuidados. Bueno, de esto tratamos aquí también en este tipo de programas, de crear esa sensibilización, ¿no? Porque evidentemente vivimos en un mundo muy individual y pasan este tipo de casos muy tristes. Y bueno, te quería preguntar también, el sector de la población, ¿qué sector de la población sufre más en relación a la dependencia y a los servicios sociosanitarios? Bueno, me costaría mucho, ¿no? responder a esa pregunta, ¿no? En qué medida se puede valorar el sufrimiento humano, ¿no? Es más fácil medir otras cuestiones, ¿no? Cuando medimos las listas de espera o el tiempo de respuesta o la calidad de determinados servicios, ¿no? Pero me parece muy importante porque aunque no tengamos una varita mágica para medir el sufrimiento, sí es verdad que podemos ir desarrollando indicadores que nos permitan valorar cuál es el sufrimiento de las personas, tanto de las personas que están en nuestro ámbito, o sea, que ya están siendo atendidas por el instituto, como de las personas que están esperando para ser atendidas, ¿no? Entonces, como te digo, no hay una varita mágica para poder
medir el sufrimiento, ¿no? Pero si me permites hablar de distintas situaciones, por ejemplo, en el ámbito de los mayores, yo valoro, en relación con el sufrimiento, valoro estas situaciones de soledad no deseada y, por otro lado, el excesivo tiempo de espera, ¿no? Nuestros mayores esperan demasiado tiempo para tener un reconocimiento de la dependencia, y una vez tienen ese reconocimiento del grado de dependencia, esperan demasiado tiempo para recibir el servicio, ya sea una residencia, una ayuda a domicilio o un centro de día, ¿no? Es verdad que en el caso actual de Gran Canaria, nuestra mayor lista de espera está en el ámbito de las residencias, somos mucho más ágiles para dar servicios de centro de día y mucho más ágiles para dar servicios de atención domiciliaria o de teleasistencia o servicios de promoción de la autonomía personal. Si hablamos de discapacidad, yo diría que el sufrimiento está muy relacionado con la diversidad de situaciones, ¿no? Ponemos una etiqueta que se llama discapacidad y bajo esa etiqueta hay una diversidad de situaciones muy importantes con distintas vivencias y distintas necesidades. Y es posible, es posible no, con toda seguridad, que los servicios que damos no responden a esa diversidad de necesidades que tienen las personas con discapacidad. Sí te puedo decir que en el ámbito de la discapacidad hay una ventaja, y es que tengo que poner encima de la mesa, que es que la mayoría de las personas con discapacidad, afortunadamente, tienen madre y tienen padre que habitualmente se preocupan muchísimo por estas personas, ¿no? Y de alguna forma son sus madres, sus padres, pero también sus abogados, en el sentido de estar vigilantes y reivindicativos en cuanto a sus necesidades. Por último, quería comentar la situación en salud mental, y que podría decir que es todo lo contrario a lo que acabo de decir de las personas con discapacidad, que tienen unos abogados que son sus madres y sus padres. Tengo la sensación de que en el ámbito de salud mental, que es un problema complejísimo, no es solo un problema sanitario, no es solo un problema de social, no es solo un problema de la atención sociosanitaria que presta el instituto, sino es un problema complejo que atañe a toda la sociedad, y la sensación con la que me quedo es de absoluto abandono. O sea, sigue habiendo un estigma muy importante hacia las personas que tienen problemas de salud mental. Me estoy refiriendo a las personas que tienen problemas de salud mental graves, y que en su conjunto hace que los aislemos de la sociedad y que no puedan tener una convivencia, vamos a decir, no normalizada, sino al menos integrada, ¿no? Integrada, correcto. Es triste, sí, es muy triste. ¿Cuáles son los avances que puedes destacar más para el 2025 que podamos esperar? Bueno, en cuanto al instituto, desde luego, en este 2025 puedo destacar el importantísimo crecimiento que vamos a tener. Sin lugar a dudas. 889 plazas. Que suponen un hito histórico, y no solo es la cantidad de plazas que ponemos en marcha, sino la diversidad de estas plazas y la diversidad de estos servicios, ¿no? En estas nuevas plazas hay servicios especializados en todos los ámbitos: mayores, salud mental, discapacidad, y también por ámbito de atención de tipo residencial, de tipo de viviendas tuteladas, hogares funcionales, y también una gran cantidad de servicios relacionados con la ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal. Y en cuanto a retos o hitos que espero que se cumplan en 2025, estamos ya trabajando en la estrategia de prevención de la institucionalización. Es precisamente en el contexto de lo que estamos hablando, de que no solo se trata de poner en marcha servicios asistenciales, sino dirigirnos a la sociedad e impulsar una estrategia de prevención de la institucionalización, ¿no? En la línea de lo que hemos hablado ahora, ¿no? Las personas donde quieren vivir en su casa, quieren vivir en su hogar, quieren vivir en su familia, y cuando sea necesario recurrir a otros servicios, por ejemplo, una residencia, esperaríamos que esa residencia tuviera servicios adaptados a la persona, no servicios institucionalizadores. Cuando digo servicios institucionalizadores, estoy hablando de que no es lo mismo recibir una atención personalizada
individualizada que una atención generalizada, monótona, con horarios rígidos determinados por la institución, con rutinas marcadas por otro, donde se va reduciendo la capacidad de elección del individuo, ¿no? Si en el día a día no se me pregunta qué quiero comer, o a dónde quiero pasear, o cómo quiero vestirme, pues día tras día acabamos anulando, acabamos institucionalizando a las personas. Por supuesto, esto no se hace con maldad, sino que en la necesidad de organizar un centro grande de 200 plazas, con muchas exigencias en cuanto a que las personas tienen muchas necesidades de tipo sanitario, de tipo de cuidados, pues hay que organizar los servicios y entonces al final acabamos sin querer institucionalizando a las personas. Por eso optamos ahora por residencias más pequeñas, por unidades convivenciales más reducidas, donde puedan ser tenida en cuenta la opinión, los gustos y las orientaciones del individuo, de tal forma que equilibremos un poco la balanza entre, por supuesto hay que mantener las organizaciones y hay que tener un mínimo de, como nuestra casa, ¿no? Que tenemos que marcar unas reglas y unas normas para que todos podamos funcionar, convivir, creo que es una buena palabra, ¿no? Pero claro, uno en su casa quiere convivir con ternura, con cariño, sintiéndose único en la vida, como seres especiales que somos, y no un número más dentro de una institución rutinaria, rígida y monótona, ¿no? Por eso, como te decía, estamos impulsando la estrategia de prevención de la institucionalización. Nos gusta llamarla EPI, como los equipos de protección individual, convencidos de que esta estrategia de prevención de la institucionalización también es un equipo de protección individual. De alguna forma le decimos a la ciudadanía, hay que protegerse, porque como no nos pongamos a hablar de esto y a pensar en esto y cómo queremos envejecer o cómo queremos que nos cuiden o cómo queremos cuidar, pues puede que acabemos en una institución donde nuestra voluntad no sea de esa forma respetada, ¿no? Por eso trabajamos en esa estrategia. Por un lado, para que los servicios no sean institucionalizadores y por otro lado, para prevenir que las personas tengan que acabar en esos servicios institucionalizadores. Muy interesante, Ricardo, seguiría hablando contigo porque de hecho hay muchísimas cosas que podríamos desarrollar y que a los televidentes les gustaría también saber. Cualquier información también se encuentra en la página de ustedes, ¿no? Del Instituto Social y Sociosanitario. Tenemos una página web fantástica donde pueden consultar todos los servicios y un portal de transparencia con toda la actividad del instituto. Pues muchas gracias. Deseamos que esta labor que está haciendo el Instituto Social y Sociosanitario siga adelante, se siga llevando a cabo y siga superando pues todos estos retos que están a corto y a mediano plazo. Encantada de tenerte aquí y nosotros terminamos por hoy. Los esperamos en nuestro siguiente programa de accesibilidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias. A ti.